Radio Jar, a tu lado siempre, presenta. Al escritor e investigador en física cuántica, Juan de Dios Carrascosa. Creador del programa La Verdad Te Hace Libre. Desde España hacia todo el mundo, el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia. La Verdad Te Hace Libre. Muy buenos días, Argentina. Saludos a todos los oyentes de Radio Jar, a tu lado siempre. Feliz día desde España, ciudadanos del mundo. Soy Juan de Dios Carrascosa, creador del programa La Verdad Te Hace Libre. Es el primer proyecto de colaboración entre naciones para el despertar de la conciencia, para personas de habla hispana, en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, para materializar nuestros sueños en nuestras vidas, todos sabemos que necesitamos una buena herramienta. Por ello, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz, haciendo lo que nos apasiona? Hoy tenemos con nosotros aquí, y es un honor para mí presentároslo, al doctor en biología, entre otras muchas cosas, Luis Emilio Oliver Navas. Estudió biología, como era natural, se hizo doctor y catedrático de enseñanza secundaria, que lleva ejerciendo hace más de 30 años. Sobre él, Consuelo Paterna Bleda escribió Del mundo mágico al mundo intelectual, voluntad y amor, que es un resumen y un compendio de la visión y la filosofía del doctor Luis Emilio Oliver Navas. Claro, daros cuenta, todo el mundo envidiaría a una persona así, a Luis Emilio. Pero claro, Luis Emilio hoy ha tenido que hacer un trabajo antes, porque todos envidiamos cómo está hoy, efectivamente. Pero a mí me interesa saber, ¿quién es Luis Emilio antes? ¿Qué fue Luis Emilio para llegar hasta donde llega ahora? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por compartir este momento. Que siempre compartir para mí es una palabra mágica, porque es compartirse, partirse en muchos pedacitos para entregarse desinteresadamente, que es lo más importante de todo. Entonces, en realidad, pues yo soy un privilegiado, ya que la vida tuvo a bien regalarme un mundo mágico los 10 primeros años. Entonces, eso es un privilegio. Y el poder vivir la magia desde toda la parte imaginativa posible y toda la parte creadora, y el poder sentir que puedes hablar con los pájaros, con los árboles, con el aire, con una piedra, y que además responden y dialogas, y que además todo es posible. Y a mí me encantaba, pues, desplegar las alas y volar, y mi padre era el maestro del pueblo, y no recuerdo la clase, porque no recuerdo nada del colegio hasta que llegamos a Madrid casi con 11 años. Y yo apenas sabía leer y escribir ni nada, porque había desconectado y viví toda mi vida en ese mundo mágico de mi infancia. Tuve la enorme suerte de la familia que me tocó. Entonces mi madre, pues una persona mágica también, que como las casualidades no existen, hoy es el día de su cumpleaños, además. No sabes lo que me alegra que me digas eso. Hoy cumple
Si estuviese aquí, claro, voló, No, está en otro sitio. voló muy, muy pronto, porque ya hace muchísimos años que cambió de dimensión, no es que se fuera. Yo hoy cumpliría 98 años. Jolín. Nació en el 21. Y curiosamente, pues esa mujer nos hizo ver a los 3 hijos lo que era el mundo mágico. Y el mundo mágico en todas las dimensiones. El mundo mágico tanto en la forma de ver cada cosa insignificante de la vida, como en no dar importancia a nada de la vida. Y eso fue la infancia. Un juego permanente donde pues la parte teatral, la parte musical, la parte plástica formó también parte de esas manifestaciones. O sea, entendámonos, lo digo porque hay mucha gente que todo el mundo mágico le ha sonado a chino y habrá dicho, este hombre con la edad que tiene ya se va un poco. No, está hablando de algo muy serio. Se ha descubierto, la ciencia ha descubierto que el ser humano tiene la capacidad de expandir la conciencia. Los niños nacen con la conciencia expandida y entonces ven el mundo mágico, o sea, ven lo físico, pero ven más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay quien, como él, y por eso lo dice y lo dice de corazón, se siente privilegiado porque le ayudaron a no cerrar. Nosotros, por desgracia o por gracia, llega un punto a los 7 años casi siempre, a partir de ahí, que de tanto de decir te sienta la cabeza, no es que la sientas, la acuestas. Y entonces él tuvo la suerte de que le ayudaron a darse cuenta de que eso era real, tan real o más como la vida misma, y es fascinante, por eso quería yo esta entrevista, porque es fascinante hablar con una persona ya de edad y que te esté hablando de lo que ven los niños, de ese mundo mágico, de que todo tiene sentido, de que todo tiene interrelación, de que cada cosa tiene su propia vida, aunque sea una piedra, y que desde ese punto de vida, si eres capaz de no juzgar, te puedes comunicar. Fascinante. Encantado. Sigue por donde quieras porque me parece fantástico. Pues dentro del mundo mágico es muy fácil llegar al mundo manifiesto, al mundo tangible. Al revés no, ¿eh? Al revés no. Al revés es mucho más Al complejo. revés es complicado. Sí. Porque, claro, desde el mundo mágico, pues los seres mágicos te adecúan a la dimensión que más te convenga. Y entonces a los 11 años me di cuenta que tenía que entrar en un mundo intelectual. Y la entrada en el mundo intelectual fue pues muy simple, sencillísima. Aparecieron 2 seres mágicos, y cuando hablo de mágico no hablo de magia de truco, sino de una dimensión. Y no solo de una, sino de varias dimensiones. Entonces ese mundo mágico, cuando yo hablo de él, hablo de la capacidad de hacer manifiesto aquello que estás imaginando. Y manifiesto es el territorio tangible, lo que llamamos terrenal, lo denso. Es decir, los 4 elementos de tierra, fuego, aire y agua. Entonces estos 4 elementos tangibles, que forman parte de la materia, nosotros podemos manifestarlos en multitud de formas. Entonces, cuando la física cuántica nos está hablando del vacío cuántico como parte, o de los vacíos cuánticos, porque cada vez se descubren más vacíos cuánticos, y cuando nos hablan del vacío cuántico, claro, la palabra vacío quiere decir que no hay, pero no hay porque desde lo manifiesto no se puede medir. Si yo meto en ese vacío cuántico un aparato de medida, da 0, da igual lo que yo quiera medir. Y es porque en ese vacío cuántico los opuestos están absolutamente en equilibrio. Entonces, claro, al meter el aparato no puedo medir nada. Entonces llamo vacío cuántico no porque no lo haya, porque no haya nada, sino porque lo que hay es inmedible. Y dicen los físicos cuánticos que solo cuando está la partícula y la antipartícula,
Cuando una se escapa del horizonte de ese vacío cuántico, del límite de ese vacío cuántico, no le queda otra que hacerse real. Entonces pasa de partícula virtual a partícula real. Y la otra que se queda, pues, a saber lo que ocurre. Y entonces, en esa manifestación, que es cuántica desde ese punto de vista, pero que es manifiesta en cualquier otra. Entonces, cuando se habla del mundo manifiesto, es decir, del mundo perceptible, pues nos limitamos únicamente a nuestros niveles perceptibles. Y claro, cuando yo me limito al nivel perceptible, y nunca mejor dicho, me limito, porque lo perceptible es limitador. Y claro, lo que existe fuera no existe, porque solo lo percibo, y por tanto lo constato como algo interior. Entonces yo sé lo que hay dentro de mí, lo que hay fuera no tengo ni idea. Entonces puedo hacer una extrapolación. El mundo materialista no es ni más ni menos que el estado de soberbia, de la creencia de que lo que yo tengo es lo que hay fuera. Entonces, claro, eso no deja de ser una creencia muy limitante. Y el mundo materialista, el mundo de lo tangible, el mundo de solo creo aquello que percibo, pues evidentemente es limitador. Y lo tuve claro yo cuando pues llegué a Madrid con 11 años y tuve que entrar en el mundo intelectual. Claro, yo solo utilizaba el mundo mágico. Y entonces tuve que repetir toda mi primaria porque, lógicamente, no sabía nada. Y en un curso pues tuve que aprender todo lo que no había aprendido del mundo intelectual. Y aparecieron dos seres. Uno me dijo, yo soy voluntad, no te preocupes que yo te doy todo lo que tienes que hacer. Y el otro dice, yo soy amor y voy a estar a tu lado. Bueno, pues yo lo acepté porque formaba parte de ese mundo. Y voluntad me puso un plan, pues como corresponde a voluntad. Y el plan era de 3:30 de la madrugada a 8:30 de la madrugada, esas 5 horas, y por la tarde de 4 de la tarde a 9 de la tarde. A las 9:15 más o menos me iba a la cama y al día siguiente otra vez. Claro, con 10 horas de estudio diario, por muy zote que uno sea, pues algo aprende. Entonces voluntad pues fue enseñándome paso a paso lo que yo tenía que hacer. Entonces, sin perder la magia, pues en 15 años hice todo un recorrido de aprendizaje intelectual, carreras, cursos, tesis doctoral, cátedra, pues todo. Pero que eso es muy fácil, es absolutamente fácil. Cuéntalo porque además es genial. En la infancia, otro maestro que tuve, le decía a mi padre, dice, tu hijo no sabe hacer la O con un canuto. Prepárate porque va a ser un ignorante toda la vida. Y mi padre no le hizo caso. Y por tanto yo tampoco. No me afectó nada. Entonces yo no me daba cuenta, además yo no tenía conciencia de la visión que tenían de mí los demás. Estaba tan metido en el mundo mágico que yo no percibía la extrañeza de los otros. Entonces a los 12 años dijo voluntad que iba a aprender a dibujar y que lo primero que iba a coger era pulso. Y entonces me tenía 2 horas haciendo muestras de pulso, de líneas paralelas y luego líneas perpendiculares y luego formas poligonales y tridimensionales y todo eso. Y así estuve 2 años. Y al mismo tiempo me animaron a que hiciese una pequeña carrerita que se podía empezar muy temprano, que era artes y oficios. Y entonces en la calle de La Palma había una escuela de artes y oficios. Aquí en Madrid. Aquí en Madrid. Y estuve los 4 años yendo allí, pues aprendí que me encantó la acuarela, el dibujo por supuesto, y luego pues varias técnicas y etcétera. Luego ya empecé a ir también al Círculo de Bellas Artes a hacer figura humana. Y luego en Alemania estuve dando clase de figura humana en una academia, etcétera. Estuve. Pero ahí en lo de figura humana es donde lo guardaste, ¿no? Sí, porque me dediqué a hacer retratos.
Y eso, lo que ocurre que es curioso, que claro, pues, al casarme, 4 hijos, pues se necesitaba, porque como profesor el sueldo es bastante escaso y necesitaba siempre una ayuda. Y entonces la pintura siempre la hice o bien para hacer exposiciones, o bien para hacer retratos, o bien para hacer encargos de dibujos científicos y todo ello. Pero nunca había pintado y dibujado para mí. Y resulta que ahora, con este cáncer que la vida me ha regalado, pues ahora ese don que también me han regalado, del dibujo y la pintura, ahora estoy dibujando y pintando para mí. No era figura humana, era cualquier dibujo. Sí. Cualquier dibujo era muy extraño. Pero quizá lo que te refieres sea que ya yo estaba casado y me dio pues experimentar a través de la meditación. Siempre me ha gustado mucho meditar. A través de la meditación siempre me ha gustado explorar y hacer viajes, eso que entre comillas, Sí. El viaje de la imaginación, y entre comillas llaman viajes astrales. Y entonces pues tuve experiencias de imaginación de eso que llaman bajo astral. Y ahí aparecieron pues figuras pétreas, figuras muy deformes y con un sufrimiento terrible. Y esas figuras, pues, yo intentaba comunicarme con ellas, pero evidentemente yo estaba en otra dimensión, ellos estaban en otra dimensión y no nos podíamos comunicar. No porque yo no quisiera, sino porque ellas no podían. Y entonces cuando salía de la meditación, pues me gustaba mucho hacer los dibujos y todo eso de esos monstruos. Sí, sí, sí. Y esos monstruos, en el libro este del cuento que escribió mi querida Consuelo, algunos de los monstruos salen ahí. Pero sí, llegué a hacer hasta una exposición de esos monstruos en el Palacio de Benacazón de Toledo. Y cuando salió la reseña, el periodista dijo: Luis Emilio Oliver es un gran dibujante, pero elige temas un poco escabrosos. Y bueno, pues bien. Sí, es muy curioso porque, claro, ahora con el mundo científico, sobre todo un biofísico alemán, Popp, Sí. que se dedica a investigar todo el tema de los biofotones y del mundo cuántico dentro de los núcleos celulares, pues cada vez la ciencia está más convencida que somos más seres de luz que seres bioquímicos. Y de ahí que aparezcan tantas formas melanogénicas, de melanina, de eumelanina, en diferentes partes del sistema nervioso, en diferentes partes que no les llega la luz, en teoría. Entonces nuestro lenguaje luminoso es algo que está muy admitido desde el punto de vista científico, no tanto desde el punto de vista mecanicista, pero sí desde el punto de vista científico. La nueva ciencia lo tiene claro. Y que el ADN, por ejemplo, epigenético, tiene más un lenguaje biofotónico que un lenguaje, como quieren interpretar los mecanicistas, de interruptor o no interruptor, que es acortar demasiado una grandeza de aprendizaje de estructuras como es el ADN, que tiene unas formas de aprendizaje variopintas. Pero en realidad somos seres de luz. Y entonces, pues de niño yo veía la luz que irradiaban no solo los seres vivos, sino las rocas, el agua, el aire, y entonces hay puntos de luz muy curiosos que cuando vas, y yo lo hablo mucho con mi mujer, vamos paseando, y cuando vamos paseando le digo: vaya luz que he visto allí, vaya luz que he visto, y ya lo tiene ya asumido que es algo normal. Entonces ver lo que vulgarmente se llama el aura, que yo no tengo ni idea de lo que es luz, de multicolor y multitud de cosas, porque intento ponerle los menos nombres posibles. Sí, sí. Y entonces eso que emana, yo lo había visto siempre. Y entonces a los 12 años, cuando fui al Círculo de Bellas Artes por primera vez, y el profesor
puso una postura en la modelo y dijo, venga, tenéis media hora para hacer el encaje y darle el color. Y entonces, bueno, pues yo empecé, lo hice y dibujé pues la luz que le salía. Sí. Entonces cuando el profesor vino y dice, chaval, ¿pero qué has hecho aquí? ¿Qué es? Digo, pues la luz que le sale, que no lo ve usted. Y dice, no eres muy normal. Y digo, pues no, me lo han dicho muchas veces. Entonces se quedó muy sorprendido, pero ya se acostumbró. Claro. Y luego te hiciste catedrático, biólogo. Sí, porque la naturaleza era lo mío. Sí. Y entonces, como la naturaleza sigue siendo lo mío, porque disfruto, no porque me encante la naturaleza, sino porque yo soy naturaleza. Uno de mis hijos dice, es que no tenemos que ir a la naturaleza, somos la naturaleza. Entonces el sentirnos naturaleza y sentirnos que formamos parte de toda esa entidad de naturaleza es muy importante. Sí, porque además yo conforme me llega despierto un respeto por todo brutal. Claro. Y si uno se sintiese naturaleza, no haría las barbaridades que hace por la naturaleza. Entonces, y una cosa, voy a hacerte una pregunta, no estaba preparado, de hecho, pero es una pregunta obligada en este congreso, para que la gente se dé cuenta, porque oírlo de muchas veces diferentes a veces parece que llega más. ¿Tú crees sinceramente que el ser humano es un ser extraordinario? Evidentemente, pero extraordinario es una bacteria. Ya. Y extraordinario es una sola molécula de agua. Ya. Es decir, que una molécula de agua es lo más mágico que hay. Estudiar solo lo que es la molécula de agua y cómo a través de unos enlaces ultra débiles, que son los enlaces de puente de hidrógeno, pueden formar estructuras variopintas que les hace que a temperatura ambiente una molécula tan pequeña sea líquido. Entonces, el agua, que a mí me encanta, que es una cosa maravillosa, que es lo único que además cuando se congela aumenta de volumen y que es capaz de formar estructuras cristalinas de una belleza tremenda. Entonces vemos que el lenguaje de la naturaleza es tan infinitamente amplio y grande que es inconmensurable. Entonces, creer que somos capaces de entender la naturaleza es absurdo. Entonces, yo cuando estudié los silicatos, por ejemplo, de las rocas, los ciclosilicatos o los silicatos, tectosilicatos, todas las estructuras cristalinas de los silicatos, es que es maravilloso. Entonces, claro que somos especiales, pero somos especiales desde lo más elemental, porque claro, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Es agua, sí. Entonces, somos agua. Y la luz del agua, es que es muy curioso que los microtúbulos que conectan el núcleo de la célula a través del citoplasma hasta la membrana para emitir los biofotones, esos microtúbulos están formados por 13 cadenas de lo que llaman dímeros, de dos estructuras, pero que son magnéticamente diferentes. Y es un electroimán. Entonces tienen una estructura líquida y tienen una vaina de agua. Y curiosamente, a través de esos microtúbulos y de esa vaina de agua, se transmiten, como si fuesen grandes conductores, todos los biofotones que nacen del núcleo. Entonces, claro, si es que es impresionante. Es apasionante, sí. Claro que somos maravillosos, pero es que nada solo más contemplar algo ya es maravilloso. tan pequeño como es una molécula de agua, que creemos que es tan pequeño, o una molécula de oxígeno, el O2 de la atmósfera, o el hidrógeno simple, el H2, es que el hidrógeno es de una belleza impresionante. Entonces, el mundo emocional, que es mi pasión es el mundo afectivo emocional. Y en concreto cómo el amor se engrana dentro del mundo afectivo emocional. El mundo afectivo emocional, que así me gusta llamarlo, porque tiene una base emocional, que es fisiología pura,
con 4 emociones básicas, que es miedo, ira, tristeza y alegría. Entonces, curiosamente, el miedo y la ira se sienten infradiafragmalmente, es decir, que son viscerales. La tristeza y la alegría se sienten supradiafragmalmente, quiere decir que son más afectivas. Pero que las 4 emociones son fundamentales y no hay que despreciar ninguna ni valorar ninguna, porque en realidad cuando trabajamos la unión de los opuestos, todo está formado en esta dimensión por opuestos. Y el trabajo de elevación es llegar a comprender los opuestos y unirlos en la misma moneda, sabiendo que uno es complementario del otro. Entonces cada emoción tiene sus opuestos. Así el miedo, por ejemplo, nos ayuda mucho a sobrevivir, evitando peligros, evitando riesgos, y esa es la parte de la supervivencia. El miedo es fundamental desde el punto de vista de esa parte de supervivencia elemental y primaria, muy automatizada. Pero luego tiene su parte más limitadora, a mí no me gusta hablar de positivo o negativo, sino su parte más limitadora, que es cuando el miedo se proyecta en las cosas. Y eso se llaman sentimientos. Cuando una emoción se proyecta en algo, es el sentimiento. Entonces, ¿cuánto te quiero? Eso es un sentimiento. ¿Cuánto miedo me da tal cosa? Eso es un sentimiento. El sentimiento es la proyección de las emociones, que son fisiología, sobre elementos. Entonces, la proyección del miedo sobre determinados elementos nos hacen limitados. Y nos va a generar un estado de estrés, que claro, cuando sobrepasamos nuestro nivel de estrés y lo mantenemos, entramos en las crisis de ansiedad. Tan sencillo como eso. Es un estado muy de corticoides, muy adrenérgico, entonces nos va subiendo ese estado fisiológico, simplemente. Entonces, claro, nos contrae, el miedo produce vasodilatación en las piernas para salir corriendo y produce vasoconstricción en todo el aparato digestivo. Por eso corta la digestión, en las mujeres corta la menstruación, relaja esfínteres, por eso nos cagamos y nos meamos de miedo, y empieza con un aumento de oxígeno para aportar oxígeno a las piernas y poder huir. Y es el miedo, pura fisiología. Ahora, ¿cómo proyectamos ese estado fisiológico en las cosas, que son los sentimientos, es lo que nos lleva a ese estado de estrés, de ansiedad, que termina, curiosamente, porque claro, el circuito del miedo es un circuito muy de la amígdala. Entonces empieza en la parte posterior del mesencéfalo, en el techo del mesencéfalo, se proyecta en la amígdala, en determinados complejos amigdalinos, y se lleva al hipotálamo. Y hay respuestas automáticas ante ese miedo. Pero se lleva luego a la zona prefrontal, a los lóbulos prefrontales. Claro, si ese estado de miedo se mantiene mucho tiempo, el estado de ansiedad y de estrés se va haciendo cada vez mayor y termina en una depresión, principalmente determinado por el lóbulo temporal derecho. Lo que ocurre es que la visceralidad es el paso a la siguiente emoción abdominal, que es la ira. Y ahora os dejamos un momento, damos paso a la publicidad. Bueno, ya estamos de nuevo aquí con vosotros. Entonces la ira no es ni más ni menos que una manifestación de una frustración. Y es cuando el miedo no puede acaparar ese apego, esa creencia, esa necesidad en la cual se ha proyectado la emoción del miedo y estamos sujetos permanentemente a esa defensa. Y yo lo defiendo con mi vida, porque yo defiendo todo lo que me da falsas seguridades, las defiendo porque me cubre mi miedo. Vamos, no pierdes la razón ni aunque te ahogue. Una de ellas es el tener razón. Sí, vamos. Entonces, claro, cuando no funcionan los apegos suficientemente bien para parar el miedo,
entro en la frustración. Y la frustración es la entrada de la ira en su parte negativa. Entonces, claro, empleo la ira, la agresividad, para defender el apego. Sí, como si fuese una válvula de presión. Eso es. Si la ira no saliese, reventarías por dentro. Claro. Que es la forma que tienen casi todas las presas Sí. cuando tienen miedo. Las presas huyen, si pueden. Y si no pueden, se defienden. Entonces, ¿cómo se defienden? Por la ira. Por la ira. ¿Y cómo huyen? Por el miedo. Entonces, el miedo genera huida o genera defensa, pero a través de la ira, de la agresividad. Que la parte positiva de esa emoción de la ira es la motivación. Nos motivamos gracias a la ira. Entonces, esa ira es muy positiva en el sentido de la consecución de objetivos. Es decir, si realmente las empresas tuviesen conciencia de ello, el poner los planes de obtención de objetivos dentro de la empresa y motivarles, pues se darían cuenta que no es ni más ni menos que estimular la ira positiva en todo el grupo de trabajo. Para conseguir los objetivos. Claro. La negatividad para mí está en el no disfrute de lo que haces. Y la positividad está en el disfrute de lo que haces. O disfrutas o no disfrutas. Y es muy curioso. Disfruto. ¿Qué quiere decir sin fruto? Sin expectativas. Por tanto, sin expectativas, hago esto porque me lo paso de Genial. maravilla. Y entonces no tengo ninguna expectativa de nada. Entonces la palabra disfruto es que es de una belleza tremenda. Entonces, claro, con el miedo puedes disfrutar cuando realmente el apego que estás defendiendo triunfa, gana. Por eso no quieres soltar la Entonces, razón. claro. No quieres soltar la razón ni aunque te maten. Eso es, cuando mi equipo gana, Sí, sí, cuando claro, sí, sí. tengo razón, Sí, cuando... Y hay personas, por eso es muy curioso en los temperamentos hipocráticos que el temperamento melancólico, la emoción que tiene es el miedo. Y el temperamento melancólico es el que va enfocado a la adquisición de conocimientos como contenidos. El tener muchísimo conocimiento, que no tiene nada que ver con la sabiduría. Entonces, los conocimientos es cuánto tengo. Sí. Y entonces, en ese cuánto tengo, imaginaos lo que es cuánto poder porque tengo mucho conocimiento. Entonces, a mí siempre me gusta decir que una de las cosas peores que le puede ocurrir a una persona es que siempre tenga razón. Porque cuando siempre tiene razón, nunca puede aprender, ya que solo se escucha a sí mismo. Y escucha sus propios conocimientos una y otra vez. Y como son triunfadores, porque tiene tal cantidad de conocimiento que aplasta al resto, entonces al ser triunfadores los conocimientos, pues claro, se reafirma una y otra vez. Claro, la reafirmación de ese apego, de esa creencia, de ese prejuicio sobre sí mismo, le hace creer eso que no es. Y entonces es... Porque claro, el ego no existe. El ego es esa imagen que hemos creado en esta dimensión para funcionar en la dimensión. Sí. Digamos que es lo más parecido a un pavo. Sí, eso es, tiene el pavo. El pavo subido. El pavo subido. Evidentemente, cuando sobrepasamos el diafragma y llegamos a la tristeza y a la alegría, hemos dado un paso muy importante, porque hemos superado el mundo de los miedos y de la ira enfocada al mundo prejuicial, al mundo de sujetar, de tener. Y entonces la tristeza, que para mí es la emoción favorita, me encanta la tristeza. Es el mundo del ensimismamiento, del meterse dentro de uno mismo, por eso se deprime todo el sistema metabólico y tienes que recogerte. En la naturaleza la tristeza está muy extendida. Y en ese mundo de tristeza, cuando te recoges siempre creas. Y es el mundo de la creación.
Entonces, a través de la tristeza podemos crear cantidad de cosas. Claro, cuando la tristeza es, vamos a llamarle, esclavizada por el miedo o por la ira, entonces entras en la pena, en la autocompasión, que nada tiene que ver con la creatividad de la tristeza. Es el otro polo de la tristeza. Entonces, el otro polo de la tristeza, que es la pena, ese victimismo del no puedo, no soy capaz, no es ni más ni menos que cuando al meterte dentro de uno mismo, lo que buscas es el reconocimiento de tu propio sufrimiento, de tu propia invalidez. Sí. Y no es ni más ni menos que una esclavitud de aquí, enfocada aquí. Hay mucha gente, de esas conocemos a todos, ¿no? Personas que quieren demostrar lo que valen por lo que están sufriendo. Claro, sí. Y además viene acompañado de una cosa muy curiosa, y eso me he dado cuenta yo siempre, viene de la mano de la culpa la tienes tú. Claro. Si no fuese por ti, yo sería el rey del mambo, ¿sabes? Y, o la vida, me refiero, que nunca el control y el dominio está dentro, siempre la culpa la tienen todos los demás. Sí, pero es que en el mundo del miedo y el mundo de la ira es muy curiosa porque, claro, son exculpadoras y buscan la exculpación. El miedo a través de qué terrible es todo. Y tengo que proteger las casas, mi vida y todo lo habido y por haber, porque claro, todo el mundo es muy malo. Y la ira es, me tengo que defender contra ese mundo tan malo. Entonces lo malo está afuera. Y yo soy una víctima de ello. Claro, espera. Vivir así es terrible. Si me permites que te añada una cosa, porque es curioso, como la divinidad persiste aunque no lo creamos, que es, y qué bueno soy yo. Claro. Todo es malísimo con lo bueno que soy yo, ¿sabes? Pero es que eso forma parte del ego que vamos fabricando. Y el ego que vamos fabricando es aquello que me es más rentable. Entonces la rentabilidad en el ego es fundamental. Claro, cuando me rompen la rentabilidad del ego y me tengo que fabricar uno nuevo, me acuerdo de la parentela de todos los que me lo han roto. Porque claro, cuesta mucho fabricarse el ego. Y entonces el ego no es ni más ni menos que el grado de reconocimiento que yo obtengo de lo de fuera. Ese es el ego. Sí que es fantástico, pero a la vez eres esclavo de él. Es fantástico entre comillas, porque es la esclavitud. Sí, es la esclavitud. Cuando te hacen reconocimientos positivos de tu ego, entre comillas, has conseguido el éxito, es como te envidio por eso tuyo, por el dinero que tienes, las casas que tienes, el coche que tienes, lo que sabes, lo que conoces, lo que. Con lo feo que eres. Sí, entonces, ese siempre se acaba así. Oye, la mujer que tiene, el coche que tiene, con lo feo que es, con lo guapo que yo soy, mira. Pero bueno, esas son las envidias normales, fruto de la no valoración de tu propio ego. Entonces, claro, el ego no es ni más ni menos que la trampa de esta dimensión. Porque el ego, en el momento que te mueres, deja de existir. Porque no es ni más ni menos que el artificio de vida con el cual yo me identifico durante esta temporalidad. Pero claro, cuando uno no tiene conciencia de que se muere, es que apague y vámonos. El sufrimiento del ego es terrible. Mientras que si sabemos que nos vamos a morir al día siguiente, o si es que ¿cuántas personas se mueren al día? Pues muchas. Muchísimo. ¿Y cuántos se acuestan y no se levantan al día siguiente? Pues muchos. Muchísimo. Y no tenemos conciencia de ello, creemos que somos eternos. Pero eso pasa lejos de mi casa. Claro, a mí no. Entonces la muerte es una cosa muy importante, sabiendo que además no vas a una dimensión diferente, sino que la dimensión te la tienes que haber fabricado en esta. Es decir, que no vas al cielo, sino vas a la capacidad de cielo que tú tienes que para fabricarte. Vas al mismo sitio que tú te has fabricado. Claro. Entonces, eso
cuando se pierde de perspectiva, claro, el desconcierto, que es yo me identifico única y exclusivamente con mi ego, punto. Con lo cual la espicho y sigo agarrado al ego. ¿Por qué? Pues porque es con lo único que me identifico. Y como no haya perdido la relatividad del ego y me dé cuenta que tengo que hacerme mucho más trascendente, pero desde un punto de vista, si queremos, hasta científico, no solo espiritual, Sí, sino... se puede decir que energéticamente. Eso es, energéticamente darnos cuenta que somos seres de luz y que como seres de luz tenemos que dar luz y acostumbrarnos a dar luz. Porque es curioso, aquí el ego es muy curioso. Yo me cojo mi ego y digo, todo esto forma parte de mi ego. Y digo, mi familia, mi casa, mi. Y nadie entra en ese ego si yo no lo permito, porque eso es mío. Mientras que en la dimensión celestial, yo fabrico mi cielo. Y ese cielo que me he fabricado, viene otro personaje y dice, ¡hola, qué bonito! Ahora me quedo en este. Y lo comparto con él. Y perdemos la identidad de individualidad, porque no hay ego, para hacernos unidad en ese cielo. Entonces, la unidad de los cielos, lo que llaman la comunión de las almas, es algo maravilloso, maravilloso. Porque, claro, implica el no ego. Y para eso tenemos que aprender a relativizar el ego. El ego de la invalidez, el ego del desprecio, no valgo, no puedo, no soy capaz, el victimismo, en definitiva, ese ego, claro, te va a hacer que tú busques siempre la compasión ajena. Entonces, compadeceros de mí y voy a ver cómo os doy la pena suficiente para que me deis eso que yo no soy capaz de darme. Y te hace que tengas cierto grado de público, que son todos los salvadores que van. Pero mucho más peligroso es el ego del éxito. Cuando empiezan a decirte maestro, sabio, doctor, y te lo creas, y te lo creas, y cuánto te necesito, y cómo te echo en falta, y tú dices, sin ti no sería nadie. Estupendo, pero tengo que darme cuenta que ese no soy yo, ese eres tú, y eres tú quien me necesitas, eres tú quien me ves como sabio, como maestro, como tal, pero no quiero ese ego en mí. Eso es muy importante. Cuando te encuentras con un personaje con un ego exaltado de maestro, de sabio, te dan unas plastas de mucho cuidado. Y entonces, claro, te tienes que callar para escucharle. A mí no me importa si lo que dicen, pues tienen una información científica, que hay muchos que científicamente son muy, muy importantes cuando tienen un conocimiento grande. Pero claro, cuando se pasan 2 horas argumentando todos esos conocimientos, ya te da gusto darle al apagar y decir, vale, ya me has cansado. Y algo que me ha encantado, porque lo has comentado, y aquí tenemos invitados a Miquel Izarralde y a otras personas, y ellos aún tienen la capacidad de tener expandida la conciencia y ven el otro lado, por decirlo de alguna manera, que ellos dicen exactamente lo mismo que tú, que la gente cuando pasa al otro lado sigue haciendo lo mismo que hacía, y hay gente que se queda enganchada porque tiene una muerte violenta, muy rápida, y se queda enganchada haciendo lo mismo que hacía, yendo al trabajo, haciendo lo mismo, porque ignora que realmente se murió. Sí. Y entonces me ha llamado la atención por eso, porque ves, son coincidencias que vienen por fuentes diferentes, que empiezas a darte cuenta que algo hay más, ¿no? Muy importante es que no creamos que vamos a peor. Tampoco creamos que vamos a mejor. Simplemente vamos. Sí. Y sí que casi todo es cíclico. Y así como pasó en Egipto, pasó luego en Grecia, pasó en Roma, pasó con el gran imperio hispano y está pasando ahora. Entonces yo no sé lo que va a pasar. A mí cuando, que me encantan los programas
de ciencias que te van diciendo la posibilidad que hay que un meteorito estampe o que el cambio climático, pues sí que me preocupa poco. Sabes que la educación que recibimos es muchas veces por tradición, la mayoría de las personas de tradición oral por parte de los padres, lo que ellos aprendieron, lo transmiten, pero ha llegado un punto en esta, sobre todo se ha visto más en esta sociedad, que la educación de los padres sigue siendo la misma, pero la ciencia evoluciona una barbaridad, que está demostrando que muchísimos de los conceptos que se siguen enseñando, incluso en la enseñanza obligatoria, no valen absolutamente ya para nada. ¿Tú crees que de verdad debería haber una revolución, un cambio? Pero si observas, hay una enorme evolución científica, tecnológica. Entonces, tecnológicamente avanzamos una burrada. Yo me acuerdo de mi infancia en el pueblo, que no había ni agua corriente, ni luz eléctrica, ni teléfono, ni nada. Entonces, de esa infancia ahora, y prácticamente mi infancia fue muy parecida a la de mis padres. Sí, entonces evolucionaba poco, y de los años 70, 80, 90 aquí ha pegado un salto y seguirá saltando. Pero son evoluciones que son mucho más técnicas que anímicas. Las almas, el mundo espiritual, el mundo trascendente, más o menos estamos más o menos igual. Sí, eso está. Si leemos a Platón, leemos a Aristóteles y leemos a cualquier sabio, está tan vigente como cuando lo escribieron. A mí, que me gusta leer bastante el Nuevo Testamento, lo mismo que el mundo místico sufí, el mundo místico esenio, el mundo místico, sobre todo el budismo, que me apasiona, y el hinduismo me apasiona. Cuando lo leo, pues claro, es de una fuerza y de una actualidad brutal. Y Buda, y sí, imagínate los miles de años que hace, y está absolutamente vigente. Entonces, cuando vemos que sí que no nos diferenciamos mucho del faraón egipcio. No, está claro, está claro. Entonces, que aquellos tenían un mundo mágico más práctico, pero bueno, se construían unos edificios para su culto y sus cosas de mucho cuidado, es decir, que en lo tangible estaban también muy, muy puestos. Entonces, yo no sé, tampoco me quiero ocupar ni preocupar, y lo que creo es que cada uno tiene que encontrar su propia trascendencia, y eso es un trabajo personal. Interna. Muy, muy interno, muy interno. Sí, la trascendencia que está aquí, dentro, no está fuera. Por ejemplo, a mí una cosa que me encanta es salir a la naturaleza ahora en primavera y empezar a ver la geometría sagrada en la naturaleza. Claro, pero es que tú tienes canal de pago y nosotros y es que es apasionante. Y claro, no solo en lo obvio, que si vemos la estructura, pues tanto tetrámera de una flor como pentámera de la flor o hexagonal, y vemos esa geometría sagrada, es perfecta, es perfecta. O la disposición de las hojas en la rama es perfecto. Sino cómo se encuentran los granos de polen en las anteras de la flor. Entonces haces una macrofotografía o te aproximas con una lupa binocular y lo ves, y es que es una disposición perfecta. O cuando lees un trabajo preciosísimo de un biofísico que relata cómo una judía, lo primero que emana cuando se pone en agua es la radícula, la raíz. Pero antes de salir la raíz, emana un rayo de luz. Y ese rayo de luz que emana de esa judía que dice que voy a echar la raíz, prepararos, va dirigida a las micorrizas, a los hongos. Y entonces le pide permiso a los hongos para que estén preparados y se unan
a los pelos absorbentes de esa raíz y formen toda la estructura de micorriza para poder hacer la absorción correcta, porque si no se seca la semilla. Entonces, eso es de una belleza. Pero vivimos en un mundo, y tú lo sabes, que aparece una mariposa y en lugar de quedarte asombrado viendo, haces. Aparte aquí tengo mucha faena, Sí. muchas cosas que hacer. Sí. No me distraigas, que tengo prisa. Que tengo prisa, sí. ¿A que sí? Sí. Bueno, es fascinante. Yo no sé si te cansas, me lo dices y cortamos. Cuando tú Pero, digas. Bueno, ha sido un placer. Estamos llegando al final. Gracias, Luis Emilio, por tu hospitalidad y por recibirnos aquí en tu casa. Y sí que quiero hacerte algo que tampoco estaba pensado. ¿Tienes algo que contar? Lo último que quieras que la gente se lleve a casa. ¿Algún tip, alguna consejo, algún mensaje, algo que le sirva para cuando en un momento dado lo necesite, que se acuerde de ello? Yo soy poco dado a esto, poco dado al consejo. A mí cuando me dicen, oye, ¿y cómo una persona se hace buen terapeuta? Y yo siempre le digo, abriendo los oídos y aprendiendo a hacer así. Con una atención amorosa extrema. Entonces, la palabra no vale. Vale aquello que tú reflejas a la otra persona, de la otra persona, y lo reflejas con amor. Entonces, cuando alguien viene a ti y te dice, me encuentro mal, sufro, y tú le dices, cuéntame, te escucho. Y cuando va hablando, tú le vas escuchando y ves que dice algo positivo de ella. Eso se lo reflejas con todo el amor. Y dices, pero si esto es tuyo, y es maravilloso. Ah, pues sí, no había caído. Y le sigues escuchando. Y sigue contando su sufrimiento. Y de repente te cuenta otra cosa maravillosa suya. Dices, si esto es tuyo, si es maravilloso. Ah, pues es verdad. Esa persona, después de estar hablando una hora, y tú solo haber hecho y escuchar y reflejar, al final te dice, muchas gracias. No te puedes imaginar lo que me has ayudado. Y no has hecho nada. Solo has sido un buen espejo. Un espejo amoroso. Y yo creo que eso es muy bueno que nos entrenemos en ello. Porque eso no es automático. Lo automático es cállate tú y escúchame a mí. Sí. Entonces, aprender a callarse y a escuchar amorosamente al otro para reflejarle todo aquello positivo que el otro tiene, creo que sería un entrenamiento amoroso maravilloso para la sociedad. Incluso lo podemos empezar en la relación padres-hijos, en la relación familiar, en la relación con los amigos. Simplemente a escuchar para descubrir aquello que me parece fantástico, bueno para ti. Fijaros qué consejo, os invito a ponerlo en práctica porque realmente creo que es espectacular, de verdad, lo siento así. Y dejemos de hacer aquello de te cuentan algo y tú, bah, eso no es nada. Bueno, eso, Anda que yo, madre mía, eso que me cuentan, eso me pasó hace 8 años, pero ahora dejemos de hacer eso porque no sirve para nada y realmente lo que haces es cortar la relación. Creo que es fantástico lo que él ha comentado, no tienes que decir nada ni hacer nada, simplemente ponerte en situación de amor y reflejar lo bueno que él tiene como si estuviese mirándose en un espejo. Me ha parecido magistral, Luis Emilio, me encanta. He estado muy divertido tomando un café virtual que luego se hará real, pero tomando un café virtual y ha sido fenomenal. Os invito a que lo escuchéis porque ha sido fantástico. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo, Luis Emilio, y nos vemos en las próximas. Y en muchos sitios. Os invito a volar.
Así que ha sido un placer estar con vosotros y os invito a seguirme en el siguiente programa. Un abrazo y nos vemos pronto.